Buenos días, pues aquí estamos en el café de la mañana y quiero contarles que en la tarde de ayer un amigo muy querido me decía que no me había visto igual y yo dije, bueno, no sé, porque ahora en estos momentos yo estoy viviendo la felicidad plena. Me siento completamente feliz y, y tiene que ver con todas estas cosas lindas que han estado ocurriendo ahora en mi vida. Pero si alguien notó algo, quizás como este amigo del que les estoy hablando, debe ser que he tenido los últimos 5 días atrás, fueron días muy cargados de emociones diferentes. Saben que se me perdió mi perro y, y bueno, cuando, cuando tú tienes frente a ti a la persona correcta, puedes estar hablando horas y horas, puedes dejar de dormir, que no te afecta eh, aparentemente, pero debo reconocer que sí, que ya estaba ya, casi que tenían que recogerme en cuchara. Y quizás esa es la causa, ese es el motivo por el que este amigo mío dice que me vio triste, que no me vio eh, de la misma forma. Pues bueno, yo les confieso y les comento que estoy tan feliz, estoy súper feliz porque mi hijo Sky tiene un papá y tiene un hermano, que a él le hacía falta un hermano. Así que después los detalles se los daré. Esta plática de hoy es un poco para seguir la de ayer, que ayer hablábamos de que la causa principal de todos los problemas, de la mayoría de las situaciones que tenemos a diario, tiene que ver con que nosotros no nos sentimos suficientes. Creemos que no tenemos todas las cosas que deberíamos tener o que no somos todo lo que deberíamos ser para alguien o para nosotros mismos. Y cuando logramos entender que en nuestra humana existencia, que en nuestra humanidad habita toda la plenitud de la creación, que estamos conectados con esa fuente creadora, llámele matriz, llámele naturaleza, llámele vida, llámele arquitecto, yo le llamo Dios porque creo en Dios. Y cuando entendemos que somos parte de esta divinidad, que la divinidad habita en nosotros y que somos una parte indisoluble de uno de los otros, entonces todas estas cosas quedan atrás. Recientemente conversaba con varios amigos que me hablaban del mismo tema y tiene que ver con situaciones que ocurren. Por ejemplo, uno de estos amigos me comentaba que creía que había encontrado la persona perfecta, perfecta entre comillas, porque ya sabemos, ¿no? La perfección no es otra cosa que esta colección de errores, como dijo el poeta. Pues me contaba que creía que había encontrado la persona idónea y de momento la persona idónea sacó todos sus disfraces y se mostró tal como es y le hizo sentir miserable, que no valía nada, que era una basura, que una persona vieja, que no. Y esta persona tan querida, me comentaba, dice, me siento en estos momentos que no valgo nada, que no vale la pena, que no lo voy a intentar más. Y yo me sentí identificada porque yo he pasado por esas cosas y sé lo que duelen esas cosas. Y te voy a decir a ti que estás escuchando esto y a todos los que han pasado por una situación parecida o quizás están pasando por una situación parecida. Cuando esto ocurre es porque esta persona que te está señalando, que te está bombardeando
con todas estas cosas tan nefastas, esta persona tiene serias carencias afectivas, serios problemas de autoestima y su carencia necesita calzarla hiriendo a los demás, señalando a los demás, criticando y burlándose de los demás para que su carencia no se sienta tanto. Y no hay que rechazar a esta persona, sino mirarla con compasión, mirarla con pena, con tristeza, con vergüenza y arroparla, pedirle misericordia al Eterno, a la divinidad, como quieras llamarle, para esta persona, porque sinceramente son personas dignas de compasión. A ti te estoy diciendo que te mires frente al espejo. Toda la maravilla, toda la magia de la creación están en esta personita que se para frente al espejo. No existe nada que tú debas hacer, agregar o cambiar, porque con todos esos componentes que hay en ti ahora mismo, tú eres la persona ideal para cualquier persona. Pero primero tienes que tú entender esto. Tienes que entender que tú eres especial, que tú vales todo. No vales la pena, tú vales la vida. Y eso es lo que tenemos que entender para poder sacar de nosotros ese potencial. Como les dije, yo he pasado por cosas así. Y recuerdo un montón de historias que podía hacerle aquí. Y cuando yo entendí esto, digo, no, ¿por qué me voy a afligir si no es cierto? Nada de esto es cierto. Recuerden que la sombra del inconsciente siempre está señalando estas cosas. Y lo que vemos en otro es un reflejo de lo que hay en nosotros. ¿Ok? De esa sombra, tenemos la sombra de nuestro inconsciente, están las áreas oscuras, esas que no queremos mostrar a nadie y que la vemos reflejada en el otro. Y también están estas cosas divinas, maravillosas, las cosas buenas que encontramos en otro, es porque también están en nosotros. Entonces, para redondear esto de una manera buena, de una manera que nos ayude a sacar provecho, debemos entender que tanto en nosotros como en los demás hay cosas maravillosas. No permitas que nadie te señale, no permitas que nadie te minimice, que nadie diga que tú no puedes, porque tú sí puedes, porque tú sí vales. No importa la edad que tengas, si tienes 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. La vida siempre trae oportunidades nuevas. Y si esta persona que llegó a tu vida, de momento se malogró todo y no era lo que tú esperabas, pues alégrate. Alégrate que no te quedaste ahí. Porque quedarse al lado de una persona por no estar sola o porque ¿qué van a decir la gente? ¿Qué te importa a ti lo que diga la gente? ¿Qué te importa si eres tú la que estás viviendo tu vida? Eres tú el que estás viviendo tu vida, no la gente. Pues entonces, con esta plática les voy a dejar, porque tengo que ir a trabajar, no sin antes desearle que este día sea excelente como todos los días, que la sonrisa que hay en ese rostro precioso, perfecto, nadie pueda borrarla. Y bueno, ya seguiremos charlando de otros temas, de este tema, del que ustedes quieran. Y bueno, que Dios les siga bendiciendo.